Vamos a saludar con la licenciada Mariuxi Navarrete. Ella es presidenta nacional de Plataforma Cultural. Con ella vamos a hablar del tema de la fusión del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación. ¿Cómo le va, Mariuxi? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por el espacio para que las voces del arte y la cultura se escuchen en el país y sepan que también somos un sector que es invisibilizado, que es precarizado, pero que también mueve la economía del Ecuador. ¿Cómo toman ustedes esta decisión del gobierno de fusionarlos con el Ministerio de Educación? Y que Educación no solamente va a recibir esa cartera, ¿no? Recibe deportes, cultura, CENESID y educación al mismo tiempo. Con tantos problemas que tiene el Ministerio de Educación, ¿qué va a pasar con el Ministerio con el tema cultural? Bueno, en primer lugar nos sorprendió muchísimo porque nosotros ya teníamos esto, ya habíamos vivido esto en el Ecuador. Teníamos antes del 2007 el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Y obviamente no funcionaba, el sector cultural siempre fue invisibilizado, los artistas y los gestores culturales no existíamos para el Estado ni para la comunidad. Y cuando aparece el Ministerio de Cultura en el 2007, por fin nos dan ese nivel de trabajadores del arte y la cultura en el país. Y también se reconoce el accionar que nosotros realizamos en el Ecuador. Si en ese instante, antes de eso, nosotros éramos solamente un apéndice del Ministerio de Cultura, perdón, de Educación, y estábamos solamente como una subsecretaría, no había mapeo sobre los actores culturales, no se conocía la vida de cómo funcionaba el sector cultural y menos aún había fomento ni incentivos para procesos culturales. En el 2007, cuando aparece el ministerio, empieza a darse ese vuelco y ahora nosotros decimos, pues simplemente estamos en retroceso, estamos yéndonos 20 años atrás, tal vez más, porque otra vez vuelve el proceso de invisibilización, de desconocimiento de lo que nosotros hacemos y volvemos a ser un apéndice en educación, en un ministerio que ni siquiera puede tener en pie las instituciones educativas, que no entrega a tiempo los textos escolares a los chicos, que no tiene suficientes maestros, ahora tienen que hacerse cargo no solamente de los artistas, sino también de los deportistas de alto rendimiento y de la educación superior. Es decir, como dice el adagio popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y no solo ha hecho esto con ustedes, también lo ha hecho con el Ministerio de la Mujer, a pesar que la mayoría de votantes de este presidente que tenemos fueron mujeres. Desaparece el Ministerio de la Mujer, lo hace parte del Ministerio de Gobierno, un ministerio que por lo general el Ministerio de Gobierno casi que no respeta los derechos de las mujeres. O sea, todas estas cosas que estamos viendo con este presidente que tenemos, estamos viendo un autoritarismo de un presidente que hace lo que quiere y lamentablemente veo que el pueblo ecuatoriano a rato como que, decía por ahí el doctor Maximiliano Donoso el otro día, que nos pusieron en el agua. Hay una pasividad, hay una tranquilidad, casi que no están saliendo esas organizaciones que veíamos en otros tiempos a protestar de todo lo que está ocurriendo con este gobierno. Y yo ahí vuelvo y digo, lo que pasa es que se ha perdido una lucha o una batalla comunicacional y una batalla cultural, que son dos herramientas fundamentales para que la gente tenga un pensamiento crítico. Por eso precisamente ahora se desaparece, porque bueno, en términos dice se fusiona, pero se desaparece el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura es el que da todo el proceso social para que la gente pueda pensar.
no para que se adoctrine, pero para que tenga la capacidad de reflexión frente a las cosas que están pasando. Y ahora simplemente seremos, como digo, un apéndice del Ministerio de Educación, si es que lo permitimos, claro está, y si es que no levantamos las voces. Los actores culturales nos estamos organizando, porque como usted dice, es así, o sea, no es solamente el Ministerio de Cultura. Los artistas, los gestores culturales hemos luchado por varios temas sociales y ahora vemos también la fusión, desaparición del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, la fusión totalmente absurda del Ministerio de Energía y Minas con el del Ambiente, cuando son el agua y el aceite, y simplemente estamos entregando el Ecuador a un tema totalmente de falta de planificación. De hecho, las EMPLADES, que lo poco que existía también desaparece. Ya no tenemos un país que se maneje en una agenda 2030. Es la inmediatez y es la pérdida de derechos sociales y en el caso nuestro muy particular de derechos culturales que no son solamente de los actores culturales sino también de la ciudadanía. Yo pienso que esto se está manejando de una forma totalmente equivocada. No puedo hablar de malos asesoramientos, más bien están asesorados para generar precisamente este caos y la gente debe reaccionar de alguna forma. Hay 5,000 despidos de empleados públicos para contratar 80,000 jóvenes que no tienen título universitario, que no tienen cupo en la universidad, que prácticamente estamos diciendo a la gente que no hace nada va a recibir un sueldo mientras las personas que generan el motor de movimiento del Estado a través de los ministerios son despedidos. Hemos conocido de que se ha desvinculado al único cardiólogo del Hospital Público de Tulcán, que maneja un área súper grande y no importa si la gente puede morirse, nadie dice nada. Entonces es importante que la gente despierte. Y los están despidiendo algunos porque tienen otra postura política, no están de acuerdo con el gobierno, ¿no? Porque tienen una cuenta de red social, hicieron un comentario diciéndole las verdades al gobierno. Sí, porque no, o sea, yo pienso que hay que quitar esa estigmatización, primero de que la burocracia es mala. Es corrupta, dice el propio gobierno. Sí. Entonces todos los despedidos, los desvinculados son corruptos, son incompetentes, son vagos y esa es una falacia. Hay que darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y si bien es cierto, puede haber personas que no cumplan adecuadamente sus actividades, para eso hay evaluaciones, para eso hay capacitaciones, y lo peor que podemos permitirnos es tener un Estado desmantelado. El Ministerio de Cultura y Patrimonio en el año 2016, con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, desaparecen las direcciones del Ministerio de Cultura en las provincias. Tácitamente le entregan esas competencias a los núcleos de la Casa de la Cultura, que obviamente no tienen la capacidad de ejecución y por lo tanto nosotros como actores culturales en las provincias quedamos totalmente desarticulados. Pero aún así, con lo poco que había, todavía existía y nos podíamos comunicar por teléfono o vía internet, correos electrónicos y de cualquier forma teníamos ese sustento con este paraguas que nosotros le llamamos así, el paraguas de los derechos culturales, es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Por eso nosotros seguimos levantando la voz, porque no podemos decir se fusionó y ya se acabó. No, no podemos llegar a esa pasividad. Lo que usted decía hace rato es importante. ¿Dónde quedó la movilización? La gente está totalmente desmovilizada, aprendiendo a sobrevivir en su metro cuadrado. En el sector cultural nos han vendido un discurso equivocado totalmente de las industrias culturales y todos quieren ser emprendedores culturales cuando en realidad somos precarizados, no tenemos fomento, los actores culturales tienen que dividir entre su trabajo cultural y el politrabajo para poder sobrevivir, es decir, dedicarse a cualquier cosa que no sea arte para generar ingresos y sostener con esos ingresos su actividad artística. Es muy grave lo que pasa en nuestra comunidad cultural, es más grave aún si ya no tenemos ministerio. Hay artistas y gestores culturales que en su pensamiento anárquico a veces dicen, no necesito del ministerio, no necesito de la casa,
pero sí necesitamos de un ente rector que maneje y que vele por los derechos culturales que están establecidos tanto en la Constitución cuanto en la Ley Orgánica de Cultura, es decir, para que vea por la vida digna de los actores y de los gestores culturales en el país. El sector cultural aporta al Producto Interno Bruto un 1.7% de los ingresos. Eso es importante. Somos un sector que moviliza también la actividad económica local y nacional, pero no se nos está valorando y todavía creemos que los artistas, los actores culturales son los del entretenimiento y no somos los que generamos pensamiento social. Entonces, eso hay que seguirlo sosteniendo y hay que seguir levantando las voces y unirnos entre todos los sectores, porque obviamente separados somos débiles, somos intermitentes, no tenemos una potencia, pero juntando nuestras voces, pues por lo menos ya nos convertimos en marchas un poco más ampliadas y hay que empezar también a, digamos, a unir nuestros pensamientos más allá de nuestras diferencias. Mariuxi, cuéntanos un poco, ¿cuál es la función de un gestor cultural? Es importante lo que usted me pregunta, porque la gente a veces se confunde entre el gestor cultural y el productor de eventos. Una cosa es el productor de eventos. Yo me reconozco gestora cultural porque mantengo y busco los recursos para sostener procesos culturales, que es muy diferente al eventismo, es decir, hacer solamente programas de fiestas. En los municipios generalmente se entiende a la Dirección de Cultura o la Secretaría de Cultura como la Secretaría de la fiesta, de los eventos solamente. Sin embargo, nosotros hemos trabajado en procesos de cultura viva comunitaria, es decir, en ir a las comunidades, generar escuelas de arte, semilleros, las capacitaciones. Eso es lo que hace un gestor cultural. Sostener, no todo gestor cultural es artista, ni todo gestor cultural es productor de eventos. Muchas veces tenemos que hacerlo todo, pero cuando hacemos la gestión cultural, lo que hacemos es las vocerías, sostener, como digo, procesos culturales, vincular a más artistas para que se generen redes. Es un proceso muy amplio y está muy ligado a lo que es la administración de empresas para temas productivos, pero en la cultura nosotros nos llamamos gestores culturales. Tenemos que conocer tanto del arte cuanto de procesos de administración de empresas para generar los procesos culturales que se mantengan en el tiempo, que no se caigan, que se financien y que nos den una calidad de vida digna a los actores culturales. La Casa de la Cultura se manejaba directamente con el Ministerio de Cultura o otro ente. Ya, entendamos al Sistema Nacional de Cultura, donde el ente rector, según la Ley Orgánica de Cultura, el ente rector de la política pública de cultura es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y uno de sus brazos ejecutores es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, que tiene núcleos en las 24 provincias y una sede nacional que funciona en Quito. También es importante decir que justo esta fusión nos llega en la coyuntura de las elecciones. Y claro, como hay varios candidatos de diferentes tendencias, estamos un poco polarizados. En algunas provincias, y yo celebro en algunas provincias como la provincia del Carchi, se han unido todos bueno, son dos, los dos candidatos, digamos así, para levantar la voz en contra de la fusión del Ministerio de Cultura con el de Educación. Algo similar pasó en Azuay. Hay provincias como la mía en la que hay actores culturales que son candidatos y dicen, no importa, o sea, está la Casa de la Cultura, nosotros nos mantenemos, e incluso un candidato a la sede nacional dijo, es una oportunidad para la Casa que eliminen al ministerio. Y es Pero la Casa de la Cultura depende del Estado también, pues recibe recursos.
Sí, por supuesto, recibe recursos. Por eso es parte del Sistema Nacional de Cultura, porque en el Sistema Nacional de Cultura están todas las instituciones que reciben dinero del Estado para ejecutar cultura. Entonces está la Casa de la Cultura, están los institutos adscritos al ministerio, están todos los gobiernos autónomos descentralizados, háblese prefecturas, municipios y también juntas parroquiales y otras instituciones que reciben dinero del Estado. Todos forman lo que se llama el Sistema Nacional de Cultura. Y para nosotros es como un enigma ahora decir, se elimina el ministerio y se fusiona con otro ministerio que no tiene nada que ver con cultura. Y ahora, ¿quién es el ente rector de esa política pública? La ley orgánica también quedaría como que no encaja en la nueva realidad. Ahora, también es importante decir que una fusión también inconstitucional, se realizó en el 2020 en el tiempo del presidente Moreno, cuando se fusionaron dos institutos que están enmarcados en la Ley Orgánica de Cultura, que es el Instituto de Fomento de las Artes y la Creatividad, que se llamaba IFAIC, y el Instituto del Cine. Los dos se fusionaron y estamos siempre sosteniendo y hemos sostenido en la Asamblea Nacional también en la reforma a la Ley Orgánica de Cultura de que un acuerdo ministerial no está por encima de una ley orgánica. Sin embargo, revertir esa fusión nos costó 5 años. Apenas hace 2 meses, más o menos, se devuelve a la vida a los dos institutos con mucha lucha social de parte del sector cultural. Y cuando ya nos dan otra vez que existe el Instituto de Cine y el de Fomento de las Artes, se elimina el ministerio. Entonces, no entendemos a qué está jugando el gobierno que acaba de decir que devuelve a los dos institutos con presupuesto y todo, pero le quita al ente rector. Entonces, ahora, imagínense, el Instituto de Cine está dependiendo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que no puede ni con ellos. Ahora tienen que hacerse cargo de cine, de arte. ¿Y qué van a poner? ¿Tal vez una subsecretaría o qué va a hacer? ¿Cómo va a funcionar esto? Mira, la ministra Romina Muñoz, que ya no sé si es ministra, exministra, ya no sabemos nada porque todo está como que bastante oscuro. Ella dice, solo se elimina el ministerio, pero no se pierden las competencias y yo no he perdido mi cargo, dice ella. Entonces, ¿cómo? Solo ella, pues. Pero Solo las direcciones ella de ese ministerio sí se pierden, pues. Por supuesto, se pierden presupuestos, se pierde personal. Mire, el tema del Registro Único de Actores Culturales, que somos, yo puedo decir que nos han registrado como al 25% de actores culturales, el 75% aún no existe para el Estado, estaba a cargo de tres personas para inscribir a miles de actores culturales, para validar la trayectoria de miles de actores culturales y es más, incluso para poder llegar a un proceso de actualización de datos. Y ahora, porque no es que solo que se elimina la figura del ministerio, van a eliminar personal también, porque como están en el tema del recorte y recortar por donde quiera, entonces muy probablemente ellos también se vayan. ¿Y a cargo de quién quedamos? De los distritos de educación. No entendemos hasta ahora qué es lo que proponen. Igual, mi preocupación, tantas medallas de deportistas de alto rendimiento que se han ganado en los últimos años y ahora vuelven al Ministerio de Educación. ¿Quién se va a hacer cargo de esa formación? ¿Cómo va a funcionar deportes? ¿Cómo va a funcionar? Es que dicen, ¿cómo va a funcionar todo el tema del Comité Olímpico y todo eso? Algunas personas dicen, no, bueno, sí, en algún momento ya funcionó Ministerio de Deportes con educación. Sí, pero ¿cómo funcionaba? ¿Cuántas medallas olímpicas tuvimos en esa época? ¿Qué se hizo? O sea, no se analiza todo eso, ¿no? Igual necesitan poner ahí, me imagino, antes había una secretaría, después crearon una secretaría de deportes. No sé qué va a pasar. La verdad, el tema deportivo también es un tema que tiene muchísimos conflictos. En todas las provincias hay conflictos. Claro, porque están las federaciones que tienen un rompimiento entre los deportistas y igual, el fútbol. ¿no? O sea, igual, mire, o sea, yo veía que hay muchos deportistas, porque yo soy de provincia, ¿no? Y sobre todo en el tema muy cercano al Carchi con los pesistas. Ellos no eran parte de las federaciones, pero sí parte del ministerio y por eso iban y traían medallas.
Ahora, todos esos paraguas que nos cubrían y nos daban derechos en cada una de las aristas de nuestro trabajo desaparecen. La CENESID es otro enigma. Ya de por sí, la CENESID Tantos con problemas que fallas. tienen las universidades y todos los problemas que hay por falta de cupo. Ahora, un ministerio se tiene que encargar de todo esto. Esto va a ser un problema. Y sobre todo un ministerio que, como digo, si funcionara bien, pues todo el mundo quisiera ir ahí, ¿no? O sea, como funciona bien educación, vamos nomás porque los otros ministerios no están funcionando. Pero resulta que todo está funcionando mal y aún así, con las luchas muy particulares, sosteníamos algunos procesos. Ejemplo, el tema de volver jurídicas a las organizaciones culturales. Nosotros dependíamos al inicio de nuestra dirección provincial y luego todo se centralizó en Quito. Y nosotros, que nos queda cerca Quito, porque yo estoy en Imbabura, nos queda cerca como quiera, pero hay otras provincias muy alejadas y tenían que venir a Quito. Y mire, yo le digo, para nosotros era una sorpresa que ahora desde el ministerio se direccionaba incluso para esos temas de procesos jurídicos a abogados externos, cuando eso debían apoyarnos en el mismo ministerio y eran temas gratuitos. Nos mandaban a abogados externos que cobraban hasta $1,000 por organizar los documentos y según ellos apoyar para que tengan una personería jurídica. Entonces sí, puede ser que hayan fallas. La lógica era hacer las reingenierías y trabajar adecuadamente con el personal que estaba, con el poco personal que estaba. Nosotros en la reforma a la Ley Orgánica de Cultura como plataforma cultural pedíamos que nos devuelvan las direcciones del ministerio en las provincias y lo que hacen es terminar de desaparecer al ministerio en todo el país. Eso nos parece muy grave, muy preocupante y como digo, desde ahí es donde nosotros trabajamos con la ciudadanía, no para generar que tengan un pensamiento como el nuestro, sino para que tengan su propio pensamiento crítico y reflexionen, saliendo de esta burbuja en la que mucha gente está viviendo, porque dicen, no, ahora los empleados públicos sonríen y le tratan bien. Siempre ha habido gente de muy buenas maneras nos han tratado y otros de muy malas maneras, pero no es porque sean empleados públicos, sino porque muy probablemente no hayan tenido la capacitación adecuada para que puedan generar este estado del buen vivir, que era lo que estábamos teniendo hace muchos años y ahora ya no lo tenemos. Mariuxi, ¿en qué gobierno el tema cultural avanzó muchísimo? ¿En qué gobierno, en qué época se pudo vivir eso? No solo cultura, bueno, todos los ministerios. Bueno, en el 2007 se crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio en la administración del expresidente Rafael Correa y en el año 2008, cuando empezamos el tema de la constituyente, aparece un mandato de crear una ley, un código, alguna normativa para cultura. Se demora 8 años en la construcción de la Ley Orgánica de Cultura y en el 2016 se aprueba. Ahí hay como un cisma, digamos así, porque en el 2016 se aprueba, pero en el 2017 ya está en manos del gobierno del señor Moreno y nos pone de ministro de Cultura y Patrimonio a la persona que era el presidente de la Casa de la Cultura. Y entendamos, la Casa de la Cultura siempre sintió al ministerio como su choque directo, como su obstáculo. Hasta el día de hoy, los miembros de la Casa de la Cultura, que son miembros de número, algunos que son bastante ortodoxos y elitistas, nos tratan a los miembros del Registro Único de Actores Culturales como personas que no somos dignas de estar en ese espacio. Incluso en una provincia nos dijeron que éramos las huestes de Jerjes, que queríamos destruir la casa. No les permitían votar, creo, en un tiempo, ¿no? Exacto. La Ley Orgánica de Cultura en el año 2016, cuando aparece, nos permite a los miembros RUAC ejercer el derecho al voto en la Casa de la Cultura, en un proceso de democratización de la casa.
Entonces, desde ahí nosotros nos volvimos un problema para ese espacio, como digo, elitista y clasista de algunos núcleos, ¿no? Donde todavía es bastante cerrado, donde nos ven a nosotros como las personas que desconocemos, que el tema literario, el tema de sus compadrazgos, hablemos así. Nosotros somos personas que hemos sostenido procesos culturales en los barrios, en las calles, en las comunidades, y somos trabajadores del arte y la cultura, lo que no son todos los miembros. O sea, yo pienso que más bien todo el sector cultural debería inscribirse en el RUAC y ser validada su trayectoria cultural. Pero realmente es ahí donde nosotros tenemos esta posibilidad de ser parte, ¿no? Y el ministro de Cultura de esa época, que fue el presidente de la Casa de la Cultura, no se ejecutó adecuadamente la ley orgánica. Y cuando le preguntaban a este personaje por qué no se ejecuta la ley, decía, porque a mí no me gusta. Han pasado ya varios años, desde el 2016 ya casi son 10 años, y no tenemos una ejecución adecuada de la ley. Desde el año 2021 empezamos el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Cultura y se terminó el año anterior en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre el presidente la vetó completamente, por lo tanto ahorita estamos, sí, con la ley vigente anterior, pero nosotros sí tenemos ahorita la duda porque ese proceso se va a reactivar en noviembre de este año y probablemente a través de la ley eliminen directamente al Ministerio de Cultura. Por eso nosotros nos sostenemos en que a pesar de las marchas, a pesar del tema en las calles y de todo lo que estamos haciendo de vocerías en los medios de comunicación, para nosotros es importante que por fin nos reciba la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, a donde nosotros ya enviamos un documento para ser recibidos el día 26 de julio. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Revisé mi correo porque nosotros enviamos como plataforma cultural y en mi correo dice que mi trámite ha sido receptado y me dan un número, pero no nos dicen para cuándo nos van a recibir. Y seguiremos insistiendo en los correos de esos asambleístas para ser recibidos y para que escuchen al sector cultural que, como digo, precarizado, abandonado, invisibilizado, es un motor económico para la sociedad ecuatoriana. En estos días son las elecciones de la Casa de la Cultura, ¿no? En todos los núcleos y la nacional. ¿Para qué fecha se va a dar esto? El día 16 de agosto, que cae sábado, son las elecciones en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura. Hay provincias que tienen extensiones y a veces tienen otras juntas receptoras del voto en algunos cantones. El caso de mi provincia no es ese. Nosotros todos votamos en la capital de la provincia y claro, hay un padrón en cada provincia con un reglamento que fue bastante excluyente también, y porque la Casa de la Cultura en cada proceso electoral yo sí le digo, fabrica un nuevo reglamento para que no todos votemos, pero aún así serán las elecciones ese día y 10 días después, me parece que es el 2 de septiembre, serán las elecciones del presidente nacional. Ahí también hay una falla en la ley porque no votamos nosotros, esa no es una elección universal, votan los 26 miembros de la Junta Plenaria, que son los 24 directores de los núcleos, más el representante del Ministerio de Cultura, que ahora ya no existe, y más un secretario ad hoc de fuera de su seno, eso dice el artículo 157. O sea, ¿votan cuántos? ¿Cuántos votan? ¿26? ¿27? 26 personas, 26. Ajá, 26, bueno, ahí hay una especie de cabildeos y hay los candidatos a la nacional, que son 5, en estos momentos están buscando los votos en los probables candidatos que ganen en los núcleos. Nosotros como plataforma cultural estamos apoyando en 11 provincias a 11 candidatos, obviamente, y a ellos les hemos dicho, ahorita tienen que centrarse en su proceso de ganar su núcleo. ¿Cuál es el candidato de Guayas? En el Guayas nosotros no tenemos candidato, tenemos un coordinador que es Héctor Garzón, que es el actor Héctor Garzón, muy reconocido. Entiendo que allá hay 4 listas.
Yo soy miembro de la Casa de la Cultura, pero no sé cuáles son los candidatos. Sí, precisamente eso pasa, ¿no? Hay gente que es parte del padrón, pero está bastante desvinculado y esa es una falla no solo de la persona, es falla de la Casa de la Cultura, porque no ha logrado articular la forma adecuada para que todos sean parte, para que conozcan, para que estén enterados de lo que pasa. Por ejemplo, usted, Jaime, va a votar en el Guayas y no saben cuáles son sus candidatos y Exacto. muy probablemente no vaya a votar. Entonces no se ejerce el derecho, incluso el reglamento dice que la votación será obligatoria, pero no dice cuál es la sanción si no va a votar. Es bastante mal hecho. ¿Hay sanción? No hay sanción. No, pero hay que ir a votar. Pero el voto es obligatorio, dice. Hay que ir a votar, hay que ir a votar. Yo sí voy a votar, siempre voy a votar. Sí. Ay, qué bueno. Yo solo sé que hay 4 listas. La presidenta actual va a la reelección y hay otras 3 listas más. Nuestro coordinador, Héctor Garzón, él es el que sabe cómo se está manejando en el Guayas y Plataforma Cultural a qué lista está apoyando, dependiendo de el sano criterio que él tiene porque él está en el territorio. Mariuxi, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana para hablar sobre el tema cultural, sobre este problema que se viene para la parte de cultura. Ojalá alguien le haga ver a este señor presidente que tenemos que lo que está haciendo no está bien hecho, que debe de corregir las cosas que están mal, que se pretende justificar con el Estado obeso, pero resulta que él sale a repartir billete ahora. ¿Cuántos va a contratar? 80,000 jóvenes. 80,000 a $400 por 3 meses. Y esos son como 100 millones. Son 100 millones. Y ahí le escuché a alguien del gobierno que después de esos 3 meses contratarán otro proceso que se llama Ecuatorianos en Acción por otros 3 meses. O sea, plata. 100 millones más. Plata sí hay. Sí, plata y dice hay. Que se está ahorrando 140 con el despido de todos los empleados públicos y la fusión de ministerios. Pero también de un plumazo se bajaron como 78 millones de dólares de una deuda del Grupo Novoa hace una semana. Y también se va a hacer un gasto infructuoso en una consulta popular que en gruesos números dicen 70 millones de dólares. Entonces, yo insisto, plata hay. El problema es cómo se la destina, a qué se la destina y cómo se la administra, ¿no? Se entregaron 160 millones también a Progen y otras empresas más que nos han estafado a los ecuatorianos, no han entregado la obra. Y ya mismo nos quedamos sin luz. Y ya mismo estamos sin luz. Y bueno, y si nos ponemos a ver un montón de cosas que están pasando ahora en estos tiempos y que lamentablemente hay un sector de la prensa que calla, que oculta todo o se queda en silencio y no dice nada. Gracias, Mariuxi. Muchas gracias. Bueno, y un abrazo a todos y decirles que el arte y la cultura mueve al mundo. El arte y la cultura sí puede cambiar al mundo y el arte y la cultura no se fusionan, se respeta. Gracias. Mariuxi Navarrete, presidenta nacional de Plataforma Cultural, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.